hermanos, que esa gran alegría que tenemos, porque el Señor viene pronto a buscar a su iglesia, se va a truncar muchas veces cuando nosotros pensamos en lo que sigue, que es la tribulación y la gran tribulación. Y les puedo asegurar, hermanos, que si tuviéramos conciencia de esto, de noche y de día, todos nosotros daríamos razón de lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que Cristo puede hacer por otros, por supuesto. Así que estemos orando, hermanos, por nuestras vidas, porque no es para tener conocimiento el que nosotros estamos dando estos estudios o todos los temas planteados en la congregación, sino es justamente para llevarnos a la reflexión. Sí, lo hago para un lado, para el otro, pero bueno, ni para un lado ni para el otro. No, le apunté ya todo, falta que le apunte a ustedes, hermano. A ver, le apunto a ustedes, a ver si, bueno. Ahí está, ahora sí. Bueno, vamos a leer estos pasajes básicos en el sentido básico porque son la base de lo que vamos a ver en esta noche. Como empieza el coro y media, hermanos, perdónenme, pero hoy es larga el tema y entonces tenemos que verlo en profundidad para que se entienda bien. Daniel capítulo 9, en primer lugar, vamos a leer el versículo 24 en adelante que habla justamente el fundamento y la base de estas profecías que presentan lo que es la tribulación, lo que será la tribulación. Si bien tenemos que considerar que hay hermanos que no creen justamente en que habrá tribulación o gran tribulación, y se los respeta, por supuesto, pero nosotros tenemos un pensamiento completamente premileniarista y también dispensacionalista, así que entendemos por la palabra que esto es así como lo enseñamos. 70 semanas está determinada sobre tu pueblo, dice Dios, y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues, le dice el ángel a Daniel, y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Vamos al capítulo siguiente, capítulo 10, versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los príncipes, de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. El versículo 21 del capítulo 10. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Está hablando de lo que sucedería en el futuro, por supuesto, y la intervención de los ángeles. Capítulo 11, versículo 31. Se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario. Está hablando justamente del abominable que entraría en el santuario, y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Y entre paréntesis les digo, hermanos, que algunos creen que fue Antíoco Epifanes cuando él mata cerdos justamente en el templo. Esta fue la primera parte, pero hay otra parte que nosotros no estamos viendo. Pasamos ahora al capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Leemos ahora Mateo capítulo 24. Vamos a Mateo capítulo 24. Si podés pasarlo después, porque acá el pasador aparentemente no anda. Por favor, Claudito, si estás arriba, porque no está funcionando. Ahí está. Bien. Capítulo 24 de Mateo, versículos 1 al 15 y versículo 21, dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?
Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La palabra tribulación viene del latín tribulum, que significa justamente, era en la antigüedad una madera grande, muy grande, de una sola hoja, o mejor dicho, de un solo paño, ¿no es cierto?, que se sacaba de los árboles y que se le ponían muchísimos clavos uno al lado del otro para trillar el grano cuando se trataba después, posteriormente, de recoger de la tierra, ¿no es cierto?, lo que era, cuando se sembraba el fruto de la tierra. Entonces ahí entendemos, hermanos, por lo que la palabra de Dios nos está diciendo, que Dios trillará la tierra de una manera tal que va a separar, como el mismo Señor lo enseñó, el trigo de la cizaña. Vieron que el Señor enseñaba eso y a veces no sabemos dónde ubicarlo. Y el Señor dice, ustedes no lo toquen, no toquen en la cizaña. Cuando venga el que trilla, cuando venga el que ciega, el segador va a ser el que justamente separe el trigo de la cizaña. Va a ser justamente en este tiempo de tribulación. El empleo de tribulación en la Biblia incluyen conceptos tales como, pásalo adelante, aflicción, una gran carga de angustia y problemas que tiene el ser humano y tendrá el ser humano, una ligadura de gran opresión. Todos los pasajes que están relacionados con la tribulación significa, en la traducción exacta de tribulación como tribulación en sí, o gran angustia o gran terror, está siempre relacionado con esta palabra tribulum. Vamos adelante, por favor. La naturaleza de la tribulación. ¿Cuál es su naturaleza? Bueno, siempre hay una raíz, ¿no es cierto? Sale de algún lugar. Es un periodo terrible de sufrimiento y de dolor inimaginable a la mente de los hombres. Los hombres no imaginan la tribulación que va a haber, por lo que leímos nosotros, que el Señor enseñaba. Nunca hubo en la tierra ni habrá tribulación como la que habrá en el tiempo donde el Señor estaba enseñando, de esos 7 años que pasarían, ¿no? Después vamos a ir a Apocalipsis, por supuesto, para ayornarlo con todos los pasajes bíblicos. Ahí ustedes tienen, hermanos, muchos pasajes que no vamos a leer, que hablan justamente de este terrible sufrimiento y la naturaleza de este sufrimiento. Y Mateo capítulo 24, que lo leímos, versículo 21, lo dice clarito cuál es la naturaleza. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La naturaleza es el juicio de Dios sobre la tierra. O sea, esto no es por la maldad del hombre por sí misma destruyendo la naturaleza, sino lo que la naturaleza de este juicio es justamente por la maldad de los hombres, por haberle dado la espalda a Dios, porque no quisieron escuchar a Dios. Para los hombres de este mundo, para las mujeres, por supuesto, para el ser humano en general, va a haber estos juicios que se llaman la tribulación. Pasamos adelante. Si nos quedara alguna duda, la palabra tribulación se utiliza como los sinónimos y están llamados en las Sagradas Escrituras de esta manera. Está llamado como el día del Señor, y hay muchos pasajes que no los vamos a leer porque no tenemos tiempo. Está llamado como el día de la venganza de Jehová. Está llamado como la 70ª semana, que leíamos recién en Daniel capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 12. El tiempo del fin, el gran día de su ira, la hora de su juicio, el fin de este siglo, la indignación, la muchedumbre de abominaciones, el tiempo de angustia, cual nunca fue, la tribulación. ¿Qué quiero mostrar, hermanos, con esto? En primer lugar, que para Dios hay un plan y se va a cumplir. A veces nosotros nos detenemos en un espacio de tiempo como que el Señor fuera el bondadoso, el gran
Dios de amor que perdona y deja pasar por alto cualquier tipo de aberración que se cometa, ¿no es cierto? En cualquier lugar. Llámese una violación, llámese un asesinato, llámese una mentira, llámese robar, llámese lo que fuera, ¿no es cierto? Fornicar, adulterar, lo que fuera, hermano, el pecado que fuere. Nosotros creemos que Dios pasa por alto y nos estatizamos en ese tiempo, ¿no es cierto? Quedamos sujetos a ese tiempo de la gracia de Dios, del amor de Dios, como si Dios solamente fuera amor. Está bien, lo es, y no podemos pasarlo por alto. Pero hermanos, me temo que estamos pasando por alto la justicia de Dios, que vendrá y viene y vino siempre al lado del amor de Dios. Siempre Dios fue amor y justicia, porque la esencia de Dios es amor. Y la esencia de Dios es también la justicia. Él es justo en su concepto general, porque la esencia de Dios es así. Entonces, pasamos adelante. ¿Qué sucederá luego que la iglesia sea arrebatada de este mundo? Lo acabamos de leer, ¿no es cierto? Bueno, como nosotros sabemos, hermanos, por la palabra de Dios, que la iglesia es un misterio para el Antiguo Testamento, revelado en el Nuevo Testamento, a partir de Hechos capítulo 2, porque ni siquiera los discípulos lo entendieron cuando el Señor estaba con ellos. Fíjense que el Señor les hablaba a la iglesia, no tenían ni idea de lo que estaba diciendo el Señor, y no entendieron absolutamente nada hasta que nos llegan Hechos capítulo 2. Ellos no se sentían parte de un cuerpo, se sentían parte del reino, pero no de un cuerpo. Por eso, permanentemente ellos, y los evangelios lo dicen, era predicado el evangelio del reino. Cristo reinando en la tierra, no en los corazones de las personas, sino políticamente, socialmente, económicamente y, por último, en forma moral en los corazones de las personas. Por eso no podían comprender, como a veces nos pasa a nosotros, que la vida con Dios es en plenitud, alcanza todos los ámbitos de la vida. Yo no puedo ser un moralista y soy un mentiroso, no lo puedo ser. Yo no puedo ser un moralista y soy un vago. Yo no puedo ser un político y ser espiritual. No puedo participar de los negocios y enredarme con los negocios de esta vida. Por eso vemos tantos hermanos que desfallecen, que dejan a mitad del camino, porque enalboran la bandera de la política, de una condición, ¿no es cierto?, de pensamiento, y por supuesto eso le lleva no solamente el pensamiento, le lleva el corazón y le lleva la vida. Por eso muchos se van, por eso muchos desfallecen y por eso muchos dejan de mirar al Señor. Ahora, fíjense, hermanos, que dice, la gran tribulación sería, como quien dice, la culminación de las 70 semanas de Daniel. Ahora usted me puede decir, ¿cómo 70 semanas de Daniel? Y esto lo traducimos en años, y bueno, vos inventás o se inventa que una semana es un año. Bueno, todo tiene que ver y ya lo vamos a ver. Entre las semanas 69 y 70 hay un evidente vacío. ¿Por qué? Porque las semanas de Daniel, fíjense, cuando Dios le da la profecía a Daniel, se la da en un lugar donde Daniel estaba alejado de su pueblo. Es el único profeta que profetiza siempre alejado de su pueblo y nunca estuvo cara a cara con su pueblo. Su profecía fue en otro país, en otro lugar, en otra nación, ni siquiera en contacto con el pueblo de Israel. O sea, porque la profecía era para la posteridad, lo que vendría después, no del momento donde estaba, sino que vendría después. Y por eso que comienza el capítulo 9 de Daniel con una oración de Daniel clamando a Dios por liberación de la opresión babilónico-medo-persa y de los asirios, el reino del norte, y entonces ahí aparece el ángel y el ángel le declara lo que son las profecías que sucederían escatológicamente, comprobadas por Apocalipsis, después reveladas a Juan. ¿Voy muy rápido, hermanos? ¿Voy bien? No, porque si por ahí voy muy rápido y es como que no me explico de la manera para que puedan comprender bien. Debido a eso, debido justamente a estas semanas mencionadas en Daniel, el arrebatamiento de la iglesia es indispensable porque no pasaría la iglesia por la tribulación y la gran tribulación. Por más que haya hermanos que digan que puede venir el Señor durante la tribulación o después de la tribulación, es imposible pensar esto porque lo que vimos anteriormente, que es el día de la ira de Dios, el día del juicio de Dios, nunca la iglesia puede estar enjuiciada, porque Cristo es el protector de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia ya en la tierra, hoy día Cristo la ve gloriosa, no es pecadora, la iglesia no es pecadora, aunque nosotros los componentes de la iglesia somos pecadores,
pero Dios no nos ve a ninguno de nosotros como pecadores, porque estamos limpios, estamos salvados. O sea, nos ve por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, la iglesia ya no estará. Y si no está la iglesia, entonces el arrebatamiento es antes de la tribulación. Por supuesto que hay muchos otros pasajes, hermanos. Ahí tenemos 2 Tesalonicenses 2, del 7 al 12, ¿no es cierto?, que tiene que ver justamente que la tribulación es para todos aquellos que no aceptaron a Cristo como Salvador personal, que despreciaron al Señor o que no le conocieron simplemente. Adelante, por favor, la siguiente. Las 70 semanas de Daniel. Fíjense ustedes, hermanos, que nosotros leímos en Daniel capítulo 9, es una profecía que se refiere a Israel. Esta profecía que se refiere a Israel tiene que darse cumplimiento desde el principio hasta el final para Israel. Por lo tanto, no involucra a la iglesia como tal. Por lo tanto, las 70 semanas no va a estar la iglesia, pero sí va a estar Israel. El Israel que tendrá oportunidad de salvación, ¿no es cierto?, como encontramos en la palabra. Israel no solo tenía una semana de 7 días, porque es lo que podemos pensar, ¿no es cierto? ¿En cuántos días hizo Dios el mundo? En 7 días, no años, ¿no es cierto? Días, y lo dice clarito, porque la palabra en hebreo es Yom, la palabra Y-O-M. Ahora, sino también en el Antiguo Testamento, cuando habla de días, también puede hablar de años. ¿Alguien que pueda leer, por favor, Levíticos capítulo 25, versículos 3 y 4? Y otro hermano que lea Génesis 29, 27, 28. Leemos primero Génesis. Génesis 29, 27, 28. O sea que no es alegoría, sino es literal, ¿no es cierto? O sea, cuando la Biblia habla de días, de semanas, mejor dicho, muchas veces habla de años. Lo acabamos de ver literalmente, no hace falta que dé explicación, ¿no es así? ¿Se entendió, hermanos? O sea, cuando le estaba diciendo Labán, el suegro de Jacob, a Jacob dice, 7 días trabajaste por una, bueno, ahora vas a trabajar 7 más, y está diciendo, son 7 años en realidad. Y nosotros encontramos por la palabra que trabajó 14 años, ¿no es cierto?, por sus esposas. Bien, vamos a Levítico 25, porque por ahí ustedes dicen, bueno, es la única vez que se menciona. No, se menciona muchas veces, pero acá pusimos 2 pasajes nada más. 25 Levítico 3, 4. Bien, ahí entonces dice, bueno, son años, ¿no? Leemos el versículo 8. Contarás 7 semanas de años. ¿Se dan cuenta? Contarás 7 semanas de años, o sea, 49 años, ¿sí? 7 veces 7 años. Lo dice clarito la palabra de Dios, no es invento mío. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años, ¿sí? Entonces, esto es importante, hermanos, que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? ¿Cuándo comienza este periodo? Ahí está, claramente. El primer periodo de 7 semanas o 49 años, ¿sí?, desde el año 445, desde que sale Nehemías de la cautividad, ¿no es cierto?, va a Jerusalén para restaurar Jerusalén. Recuerdan ustedes que comienza con los pórticos y el muro, ¿no es así? Bueno, ahí tenemos entonces 49 años. El segundo periodo comienza de 62 semanas, o sea, 434 años. Hagan el cálculo ustedes, hagan 62 por 7. Desde el año 396, o sea, que se termina la reconstrucción del templo, hasta el Señor Jesucristo, que muere, porque lo leímos en Daniel, hasta la muerte del Mesías. Lo dice Daniel, y lo acabamos de leer también acá. Son 434 años. Queda una semana de 7 años, que es lo que nosotros vemos en esta noche. Son 70 semanas, son 62, más 7, 69. La semana 70, que es lo que se llama la 70ª semana, es la que habrá en la tribulación.
Por lo tanto, ¿cuál es el propósito de Dios para esta semana? No es para los hijos de Dios. Lo pasamos adelante. Ahí está bien. Preparar a Israel para recibir al Mesías. Derramar juicio sobre los hombres y naciones incrédulas. Hay muchos pasajes, hermanos, ahí están. Si cualquier cosa después se lo piden a los hermanos multimedia si lo quieren llevar, o les doy esta copia que tengo. Hay por lo menos 6 razones bíblicas más mencionadas en las Sagradas Escrituras. Es para recoger la cosecha. ¿Se acuerdan ustedes? El sembrador salió a sembrar. Se refiere también a este periodo. Para demostrar la falsedad de las afirmaciones del diablo, que desde el principio ha dicho, con que Dios ha dicho esto, no le hagas caso. Para preparar una multitud martirizada para el cielo, lo dice clarito, ahora vamos a ver justamente que las oraciones de los santos clamaban, ¿no es cierto?, los que habían muerto en la tribulación, por justicia. 4, preparar una gran multitud viviente para el milenio. Es clara la expresión cuando dice, y todo Israel será salvo, porque los 144.000 israelitas, 12.000 de cada tribu, saldrán a predicarle a todo Israel, de todas las partes de la tierra. Y ahí se dice, todo Israel será salvo. No es que el 100%, pero la gran mayoría, porque tienen el conocimiento del Antiguo Testamento, porque reconocerán el Nuevo Testamento y reconocerán por sobre todas las cosas al Mesías que vino y que volverá. 5 lugar, para castigar a los incrédulos. Esto no lo podemos evitar, hermanos, lo dice la palabra de Dios. Para castigo de los incrédulos, para purgar a Israel. ¿Cómo para purgarlo a Israel? Sí, para purgar a Israel, porque algunos dirán en aquel día que no, pero la gran mayoría dirá que sí. Partícipes de la tribulación, ¿quiénes son? Bueno, la humanidad entera, a excepción de la iglesia, ¿sí? A excepción de la iglesia, la humanidad entera que estuviera en ese tiempo. Satanás en sus 3 personas, el anticristo con un espíritu, primera bestia, el falso profeta, segunda bestia, y el diablo propiamente, marcando la Trinidad que él siempre quiso imitar. Porque Isaías capítulo 14 dice claramente, subiré a los cielos y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Siempre quiso ser igual a Dios. Nunca podrá llegar a ser como Dios, porque él es criatura y Dios es creador. Ahí otro de las personas que participarán son los 2 testigos del Antiguo Testamento con la fuerza y el poder del Antiguo Testamento. Algunos dicen que son Enoc y Elías, otros dicen que son Elías y Moisés. La Biblia no lo dice eso, lo que dice en el Nuevo Testamento, el Apocalipsis dice con el poder de tales personas, no que son esas personas. Por lo tanto, no lo podemos decir, aunque los teólogos dicen que cuando el Señor se le aparece, ¿acuerdan ustedes en el monte que el Señor se transfigura y tiene la cara como el sol, tan brillante como el sol? ¿Quiénes se le aparecieron ahí? Moisés y Elías. Entonces muchos teólogos dicen, él le estaba dando órdenes a Moisés y Elías, pero eso es solamente especulación, hermanos. No hay nada que la Biblia diga acerca de eso. Una multitud de ángeles también estarán, los 144.000, un ejército de demonios estarán allí también dando vueltas permanentemente para atormentar a las personas, un ejército de jinetes y caballos demoníacos con 200 millones de soldados, 3 espíritus inmundos, ahí están todos los pasajes, una mujer perseguida que no es la iglesia, no es María, sino es la profecía de Israel, la persecución hacia Israel, porque siempre quisieron matar al Mesías, y el Mesías era judío, y por lo tanto se quiso exterminar siempre la raíz. Una ramera, ¿no es cierto? Aparecerá una ramera, que algunos dicen que es Roma, otros dicen que es el Vaticano, otros dicen que es Estambul, porque son la ciudad que está sentada en 7 colinas. Lo cierto que es una ciudad pervertida, quien será condenada. Una reina altiva, un reino poderoso que va a dominar ese entonces y va a ser el que reúna a todos los reinos contra Dios, contra el pueblo de Dios. Un gran guerrero del cielo, el Señor Jesucristo. Ahora, esto es solamente, hermanos, una gran introducción, ¿no es cierto?, para lo que pasará realmente. Va a haber angustia permanente. Pásalo, por favor, Marquito, adelante. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo,
todos los que se hallen escritos en el libro. Ahí hace la aclaración, ¿no es cierto? Tu pueblo será libertado, pero la condición es que crean en Jesucristo como Salvador personal. Lo dice Daniel mucho tiempo antes, ¿no es cierto? La persecución a Israel será de una manera tal que, por supuesto, los primeros 3 años y medio no va a ser nada y los otros 3 años y medio va a ser tremendo. Ahora, fíjense, hermanos, yo no quiero hacer política porque no me gusta hacer política, ni tampoco hablar de absolutamente nadie. Pero Israel tiene que ser odiado. Y hay quienes gobiernan a Israel, que no es el pensamiento del pueblo de Israel, que están llevando a todo el mundo a odiar al pueblo. Y en realidad no es el pueblo el culpable, el responsable. La masacre no la está haciendo un pueblo. No es un pueblo al que hay que odiar, no es un pueblo al que hay que juzgar. Y hay una persona, o 2 o 3, o un gabinete, o quien fuera, que están haciendo justamente que Israel sea odiado. Como nunca, hermanos, como nunca. Volvimos al tiempo del Holocausto. ¿Por qué? Porque aquellos que estaban defendiéndolo hoy lo están prácticamente echando a un lado. ¿Por qué? Porque hay un liderazgo, ¿no es cierto?, frente a este pueblo que no lo representa. Ahora, qué importante es que de una u otra manera la profecía de Dios se va a cumplir. Se den o no se den cuenta los hombres de todo esto. Angustia permanente, la fuente de la tribulación, la ira de Dios. Pasalo adelante eso, pasalo. Ahí están todos los pasajes, cuál es la fuente de la tribulación con todos los pasajes bíblicos. Hermanos, vamos ahora a Apocalipsis. Ustedes saben que cuando vamos al tiempo de la tribulación y la gran tribulación, hay 3 cosas importantes que aparecen. Mejor dicho, 3 formatos o 3 representaciones. La primera de ellas son lo que vamos a leer ahora, los 7 sellos, que se abre cada uno de los sellos, que comienza en Apocalipsis capítulo 4, cuando se acuerdan ustedes que nadie se hallaba digno de abrir el libro y desatar los sellos. Cada sello es un pergamino que está sellado, y está sellado por el Rey, está sellado por Dios, y solamente Dios lo puede abrir. Comienza entonces en el capítulo 4, no podemos leerlo todo, pero sí tenemos, hermanos, que leer algunos pasajes, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios. Entonces dice, la gente que estaba en el cielo adoraba al Señor, capítulo 4, versículo 11, y decían, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pasamos al capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Se dan cuenta? Ahí entonces se halla en el capítulo 4, que no lo podemos leer, la dignidad del Cordero, el único de poder abrir los sellos, y entonces comienza el Cordero a abrir los sellos. Y ahí están puestos los sellos que aparecen en la palabra de Dios. ¿Y qué significan? Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes diciendo, ¿cómo? Y con voz de trueno, ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Bueno, acá hay un error de concepto, hermanos, porque lo he escuchado de hermanos también, diciendo que este caballo blanco era el Señor. No lo es. Nunca podemos comparar al Señor con este jinete del caballo blanco. En primer lugar, porque dice, el que lo montaba tenía un arco, y capítulo 19 dice que venía con una espada el Señor, que salía de su boca. En segundo lugar, porque dice, le fue dada una corona. Y al Señor Jesucristo nadie le dio una corona, porque es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él lo obtuvo por cuenta propia, es el Señor. Y salió venciendo y para vencer, por supuesto. Es lo que habla Daniel capítulo 12, versículo 1. Es el enemigo que viene justamente para hacer sufrir a la tierra. Primer sello, el caballo blanco. Es el imitador, por eso lo puse ahí, el gran imitador. Viene imitando al Señor Jesucristo, que vendrá posteriormente, muy poco tiempo después, justamente ¿para qué? Para vencer a toda esta malignidad, ¿no es cierto?, que hay en el mundo. Segundo sello, el caballo rojo. Versículo 4, salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Hasta acá me siguen, hermanos. Esto tiene muchos datos, tal vez es para un estudio largo y de muchos días,
pero bueno, está propuesto este tema. Y fíjense ustedes, comienzan los 7 sellos. Primer sello, caballo blanco. Desarrolla el caballo blanco justamente esto, ¿no es cierto? El engaño, ¿sí? La imitación. Segundo, este caballo bermejo quita la paz de la tierra. No hay paz en cualquier parte del mundo, no hay paz en la tierra. Tercero, el tercer sello. Cuando abrió el tercer sello, oí la voz del tercer viviente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. ¿Para qué? Justamente la balanza es para pesar la comida. Y entonces oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario. Les dejo el cálculo para que lo hagan en sus casas. Es impresionante lo que saldrá la comida. Va a haber escasez, no va a haber comida. Por lo tanto, solamente algunos pocos podrán comer. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y Hades, y le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hasta ahí siguen, hermanos, los sucesos que van a acontecer. Fíjense que en poco tiempo se acaba la paz, hay un engaño permanente, ¿no es cierto? La gente empieza a matarse entre sí y hay un hambre tremenda. En poco tiempo esto sucederá. Ahora fíjense ustedes que sigue adelante, dice, cuando el quinto sello se abrió, bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Fíjense la diferencia, ¿no? Los 4 primeros, juicio abierto, el quinto sello es un juicio moral. ¿Hasta cuándo, Señor, no vengarás la sangre de los que ya murieron en la gran tribulación? No está hablando de los mártires del Antiguo Testamento, los mártires de la Iglesia primigenia, está hablando justamente de los mártires, los que murieron por el nombre de Cristo. Serán salvos como por fuego. Ahora, si el sexto sello, miré cuando abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer los higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Bueno, esto, hermano, es tremendo, ¿no? Porque lo que va a pasar es justamente la conmoción de la tierra en sí misma y los astros también. Va a haber una conmoción tremenda en todo esto. Y dice, y los reyes de la tierra se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondadnos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Reconocerán los reyes de la tierra al Señor, pero ese conocimiento ya no les servirá. Capítulo 7. Hoy el número de los sellados, 144.000, de todas las tribus de Israel, bueno, y ellos son los que iban a salir a predicar. Capítulo 8. Abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. O sea que el séptimo sello abre las 7 trompetas, que hay 7 juicios también a través de las trompetas. La primera trompeta es, bueno, acá lo voy a tratar de leer rápido. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Ahí está hablando justamente de Dios mandando los juicios. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes. 10, versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Hermano, esto no es una estrella, ¿no es cierto? La estrella, si cae una estrella a la tierra, directamente desaparece. Estamos hablando justamente de cometas, de lo que va a caer sobre la tierra, que en ese entonces no tenía Juan la idea, la imagen y el conocimiento de lo que realmente significaba cada uno de los astros. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. ¿Por qué? Porque convierte las aguas dulces en aguas amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol,
la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Se acuerdan ustedes que el pasaje que dice, el pecado entró a la tierra por quién? Por un hombre, pero afectó toda la creación. Toda la creación fue afectada por culpa de la humanidad. Por eso Dios no puede pasar por alto el pecado. Por eso Dios no soporta el pecado. Por eso Dios trata de rescatar al pecador, porque hay una consecuencia si no hay un rescate por esto. Versículo 12 ya lo leímos. Capítulo 9, versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba ni a cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Los salvados. ¿Se acuerdan ustedes que leímos 144.000, más todo Israel que se le predicará? Todas las personas que crean en ese tiempo de la gran tribulación. Versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta, oí una voz de entre los cuatro cuernos de altar de oro que estaba delante de Dios, y fueron desatados, versículo 15, los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Ya habían muerto la tercera parte de los hombres, ahora iban a morir la tercera parte más, o sea, no iba a quedar prácticamente nadie. O sea, nadie en el sentido de 7.000, 8.000 millones de personas que hay actualmente, ¿no es cierto? Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, con estas cuatro plagas, me salté, ¿no es cierto?, los versículos siguientes, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Qué tremendo esto, hermanos, ¿no? No les importa absolutamente nada. Es ahí entonces cuando terminamos. Dijimos, los 7 sellos, el séptimo sello levanta o despierta las 7 trompetas que tocarán los ángeles, los otros juicios de Dios sobre la tierra, ¿sí? Y ahora damos vuelta la página y vamos a la séptima trompeta, capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta, hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Cristo, y el reino por los siglos de los siglos. Y ahí, bueno, los 24 ancianos se inclinan y damos vuelta otra vez la página, hermanos, y vamos a leer ahora capítulo 16, para terminar justamente con las copas. Dijimos 7 trompetas, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Oí una voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra los 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, vino una úlcera maligna. ¿Se acuerdan ustedes de la antigüedad con Moisés y el pueblo de Egipto que pasó? Los hombres tenían la marca, sobre todos los hombres que tenían la marca de la bestia fue esta úlcera. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como el de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor. Versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios de los cielos por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Vieron, hermanos, que muchas veces escuchan ustedes por internet y algunos hermanos es como que distorsionan y dicen, ¿viste que el río Éufrates ya se secó? Hermanos, no, todavía no. No pasa nada de esto. Todo esto pasará en el tiempo de la gran tribulación. Así que no fabulemos, ni inventemos, ni tampoco escuchemos, hermanos, que realmente
dicen una cosa por otra y no se sujetan a lo que la palabra de Dios dice. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, o sea, sería la batalla de Armagedón, que creo que lo viste vos, Robert, el otro día, ¿no? O sea, invertimos porque Robert me cubrió el otro día, así que ya vieron la batalla de Armagedón, que es al final de la gran tribulación. El séptimo sello, el séptimo ángel, versículo 17, derramó su copa por el aire, saliendo una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de la tierra, un terremoto grande, cual no lo hubo jamás desde lo que los hombres han estado sobre la tierra. Fíjense qué le pasa a Jerusalén. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los montes sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y ahí termino, hermanos, con esto, ¿no es cierto? Los 7 años de tribulación, los 7 años de juicios de Dios sobre la tierra y cómo Dios trajo un reino. Capítulo 16, el reinado, el juicio sobre el rey de Jerusalén, de ese tiempo, de la tribulación a la tribulación, que no será, o sea, una persona cualquiera, va a ser justamente la bestia, ¿cierto?, puesta por Satanás, y cómo Dios lo va a juzgar. La gran rebelión de la bestia trinitaria, cómo se revela, reuniendo a todos los reyes de la tierra para la gran batalla, que será la batalla de Armagedón. Y es ahí cuando baja el Señor en las nubes con sus ejércitos celestiales y destruye con la boca, con su voz, con el poder de su voz, que es la espada que él utiliza. La palabra de Dios es la gran espada de Dios. ¿Para qué? Para destruir todo aquel que se levanta contra Dios. ¿De qué nos sirve esto, hermanos? ¿No? Porque es mucho conocimiento, mucho dato, mucha teoría tal vez, que es para estudiar, hay que estudiarlo, porque nosotros sabemos que Dios es un Dios celoso. No solamente es un Dios bueno, es un Dios justo, sino un Dios celoso de su pueblo. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, nosotros? En lo oculto, en la intimidad de nuestro ser. ¿Qué pensamiento estamos llevando a Dios? Pensamientos negativos, pensamientos que no son negativos, pensando en otra cosa. Yo no voy a ir en contra de los hermanos que tal vez tienen su pensamiento un club de fútbol, no voy a ir en contra de eso. Pero piensa, hermanos, si vale la pena perder el tiempo en estas cosas. Tantos hermanos perdiendo el tiempo en todas estas cosas. Cuando el mundo está al borde del abismo, la humanidad. Esta humanidad está al borde del abismo. ¿Y saben qué? Nosotros seguimos con la guitarra, cantándole al sol y cantándole a la luna. Esto nos debe hacer reflexionar, no solamente en este sentido, sino también en qué cosas estamos nosotros sirviendo al Señor, cómo le servimos. Si le servimos de corazón, si estamos haciendo las cosas que corresponden, si estamos comportándonos como hijos de Dios. Si nuestra vida realmente, si como padres estamos direccionando a nuestros hijos al Señor o les estamos enseñando solamente una religión. Si ellos ven que nosotros tenemos una relación con Dios, si están viendo si nosotros somos coherentes en lo que decimos y lo que hacemos, si nuestro comportarse tiene que ver con nuestro hablar, si nuestro comportarse y nuestro hablar tiene que ver con nuestra forma de pensar. Hermanos, creo que todo esto nos lleva a reflexionar, ¿no? Porque dar una conclusión de todo lo que es la tribulación y la gran tribulación no tiene sentido si no lo pensamos para nosotros. Pobre la gente que estará en ese tiempo. Pero Dios pedirá cuenta también a nosotros de lo que no hicimos acá en la tierra, de cómo hubo tanta gente a la cual no se le predicó. ¿Cómo irán? Dice Romanos, ¿no es cierto? ¿Cómo irán si no han oído? ¿Cómo creerán si no han oído? Capítulo 10, ¿no es cierto?, de Romanos. ¿Cómo creerán si no han oído? Es imposible. ¿Cómo creerán en Dios si no se les ha hablado?
¿Cómo aceptarán a Cristo si no se les dio el conocimiento de Cristo? ¿Cómo creerán en un Cristo que nosotros a gatas creemos para salvación, ¿no es cierto? Pero no para vivir con una conducta, con una moral, con una ética, con la mente de Cristo, con la forma de vida que Cristo nos propone, que Dios ha hecho y propuso para nuestra vida. Hermanos queridos, el Señor les bendiga. Espero que no haya sido tan denso toda la información. Si alguno lo quiere, lo tengo acá escrito. Multimedia lo tiene también para pasarlo en digital. El Señor les bendiga. Creo que está Pablo por acá, Pablito. Ah, bueno, Robert o José, por favor, pasen aquí adelante, así cerramos la reunión. Decía Marcelo